Buenos días buenos días compañeros. Mi nombre es Karen Victoria Valencia Lajone, pertenezco al grupo número 5. Nuestro tema es el ciclo de la refrigeración. Yo les voy a hablar un poco de qué es el ciclo de la refrigeración, su uso y su aplicación. El ciclo de la refrigeración es un proceso termodinámico que transfiere calor de un lugar a otro, utilizando un fluido refrigerante y energía mecánica. El ciclo se basa en el principio de la termodinámica, utilizando componentes como el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador para lograr un enfriamiento deseado. El objetivo principal es extraer el calor de un espacio o sustancia y transferirlo a otro. Para esto, el fluido refrigerante cambia de estado, de líquido a gaseoso, a mediado que circula a través del sistema. Uso: control de temperatura, enfriar o congelar productos al ambiente o en proceso. Por ejemplo, en una industria de helados, en la línea de procesos, en la línea productiva de esa industria, para poder trabajar con el helado, que el helado es grasa, totalmente grasa. Cuando la grasa está a una temperatura muy alta, se derrite, cambia de estado sólido a líquido. Entonces, nosotros para poder manejar el helado, tenemos que tenerlo a una temperatura menor de 31 grados Celsius para podernos manejar en la línea de producción. Y ya cuando el helado está hecho, se lo manda a las cámaras, unos frigoríficos gigantes, unas refrigeradoras gigantes, donde se puede tener el producto congelado hasta llevarlo a los diferentes locales o lugares donde lo pidan. Conservación de alimentos: mantener condiciones óptimas para prevenir el deterioro de alimentos y productos perecedores. Estos productos son como el pescado, el camarón, el pollo, la carne, donde esos productos se los manda totalmente congelados para que no se echen a perder, donde ahí el producto se mantiene, porque si estuviera a una temperatura al ambiente y tuvieras que viajar unas 8 horas, el producto se te va a echar a perder. Climatización: crear ambientes confortables en climas calientes o mantener equipos sensibles a temperaturas específicas. Tenemos los equipos sensibles como las computadoras, los celulares, y aquellos no tienen una refrigeración ni un refrigerante. Miren las motos. Las motos tienen un refrigerante. Hay unas que son con agua, se refrigeran con agua para que el motor se enfríe y no pueda causar daño. Y hay otros que tienen como unos huequitos y ahí es donde entra el aire enfría el motor. En procesos industriales, como les dije, y la aplicación. Vamos a hablar un poco de la aplicación. En la vida cotidiana, nosotros tenemos nuestras refrigeradoras y congeladores que sirven para conservar nuestros alimentos para que no se dañen en poco tiempo. Hay productos que sí se dañan dentro de la nevera. Hay productos que tienen su fecha de vencimiento, como todos los productos. Los aires acondicionados en hogares, oficinas y vehículos para confort térmico. Hay personas que sufren de mucho calor, demasiado calor. Para eso existen nuestros refrigerantes espectaculares, como son el aire acondicionado. En las industrias, en los procesos de alimentos, en la congelación y almacenamiento de cámaras frigoríficas, en producción de farmacéuticas, preservación de medicamentos y de vacunas,
en procesos químicos, control térmico en reacción y equipos sensibles. En el transporte, cadenas de frío, transportes de alimentos, medicamentos y productos perecedores en caminos y barcos refrigeradores. Eso es muy importante, ya que nosotros exportamos productos, importamos alimentos como empresa, lo cual necesitamos que nuestros productos lleguen bien al lugar donde se compra, pues. Entonces necesitamos vehículos que sean adecuados para mandar nuestro producto. En la energía y la tecnología, la climatización en edificios, enfriamientos de grandes espacios como oficinas, centros comerciales y aeropuertos, centro de datos, enfriamiento de equipos electrónicos para evitar sobrecalentamientos. Eso es lo que les decía antes. Eso evitamos mucho sobrecalentamiento. Si nos damos cuenta, cuando usamos mucho el celular se calienta mucho, se sobrecalienta, de lo cual nosotros podemos llevarlo a un lugar más frío donde puede manejar mejor el sistema del celular y quedarse sin poderse dañar tan rápido. En sistemas criogénicos, en almacenamiento de gas licuado o uso de laboratorios de investigación, en sistemas de bombas de calor. ¿Qué tal? Yo voy a hablar sobre cada una de las etapas de este ciclo de refrigeración. Como primera etapa tenemos la compresión. La compresión es básicamente la etapa en donde se comprime el refrigerador aumentando su temperatura y su presión. Existen varios tipos de compresores, ya sea el de pistón, el de centrífugo y el de tornillo. Y este proceso se basa en que el refrigerante aspira del evaporador y se comprime el compresor. Como ya mencioné, se aumenta la temperatura y se aumenta la presión y así logramos una mayor temperatura que la del medio ambiente. Esto es fundamental ya que son los requerimientos para una correcta condensación. La segunda etapa de este ciclo es la condensación. Una vez ya conseguida la primera etapa, ya hemos conseguido el aumento de su temperatura y de su presión, tenemos los componentes ideales para una buena condensación. En esta etapa, el refrigerante caliente y comprimido se enfría y se condensa en un líquido. El condensador puede ser de diferentes tipos, como el condensador de tubos, de aletas, el condensador de placas o el condensador de serpentín. El refrigerante caliente y comprimido se envía al condensador, donde se enfría y se condensa en un líquido. La condensación del refrigerante libera calor al medio ambiente. Esta etapa también es fundamental, ya que permite el refrigerante se enfríe y se condense en un líquido, lo que es necesario para la expansión y la evaporación. La tercera etapa es la expansión. En esta etapa el refrigerante líquido se expande a través de una válvula de expansión, lo que reduce su temperatura y su presión. Una vez la alzamos, en la primera la alzamos y en la tercera la reducimos. La válvula de expansión es el componente responsable en esta etapa. Puede ser de diferentes tipos, como la válvula de expansión de aguja, la válvula de diafragma o la válvula de expansión electrónica, para un ejemplo. El proceso es que el refrigerante líquido se envía a la válvula de expansión, donde se expande y se reduce su presión y su temperatura. La expansión del refrigerante permite que se enfríe aún más. Y la importancia es que es fundamental, ya que para el ciclo de refrigeración nos permite que el refrigerante se enfríe y se reduzca su presión y temperatura, lo que es necesario para la evaporización. Y justamente la cuarta etapa es la evaporización, que es en donde en este ciclo el refrigerante frío y expandido se evapora en un gas, absorbiendo el calor del medio ambiente. El evaporador puede ser de diferentes tipos, como el evaporador de tubos y aletas, el evaporador de placas o el evaporador de serpentín. En este proceso el refrigerante frío y expandido se envía al evaporador, donde se evapora un gas absorbiendo el calor del medio ambiente, y donde la evaporación enfría el medio ambiente como un aire acondicionado básicamente.
La evaporación es fundamental para el ciclo ya que permite que absorbe el calor del medio ambiente, se evapore un gas, lo que es necesario para enfriar el medio ambiente. Y así es como se concluye un ciclo de refrigeración. Continuando con la presentación de nuestro proyecto, ahora veremos las etapas de nuestro ciclo de refrigeración. Estas etapas constan del compresor, el separador de aceite, el condensador, la válvula termostática de expansión y el evaporador. El compresor es la primera etapa de este ciclo. Este se encarga de añadir energía de presión al fluido refrigerante. Este entra al compresor a una baja presión y a una baja temperatura y sale de este mismo a una presión, teniendo como consecuencia un aumento de su temperatura. Nosotros usamos un compresor hermético, ya que el motor y la unidad compresor están dentro de la misma carcasa, donde será enfriada con presión del mismo gas refrigerante. Este tipo de compresor ahorra gastos en mantenimiento y una nula lubricación del motor. Sin embargo, si se presenta algún tipo de fallo, la pieza debe ser reemplazada completamente. El compresor es la parte más importante, es el componente más importante de este ciclo, es como el corazón del sistema y su función es parecida a la del corazón del ser humano porque impulsa el refrigerante a través de todo el ciclo de refrigeración. Como segunda etapa de nuestro ciclo tenemos el separador de aceite que se encuentra entre el compresor y el condensador. Este tiene como función separar el aceite que puede implantarse y afectar en el buen funcionamiento del circuito debido a la disminución del coeficiente de intercambio de calor entre el condensador y el evaporador. Si no se produce el retorno de aceite normal, se corre el riesgo de que durante el arranque y tras una parada prolongada, el aceite regrese al compresor por la línea de aspiración, comprimiéndose en los cilindros. Y como los líquidos no pueden comprimirse, se producirá un aumento de presión que deteriorará el compresor. El aceite al circular por los tubos provoca un efecto aislante, disminuyendo así la transferencia de calor alrededor del circuito. Como tercera etapa de nuestro ciclo de refrigeración tenemos el condensador, que nos brinda la superficie necesaria para poder enfriar el gas refrigerante y poder obtener el fluido de forma líquida. Este mismo saldrá al final del condensador con una temperatura baja o a temperatura ambiente. Después de este proceso, el fluido seguirá estando en alta presión, siendo menor que en la entrada del condensador debido a las pérdidas dentro de la tubería. Tenemos la válvula termostática de expansión. Esta válvula controla el flujo y mantiene una presión variable a la salida del evaporador, permitiendo tener completamente lleno el evaporador a cualquier carga. Y además evita que el líquido pueda regresar al compresor o pueda llegar al compresor. En estas válvulas, la presión del gas del bulbo debe ser sensible, similar a la del gas del evaporador. Y después de este proceso sale el líquido a baja temperatura y a baja presión. Como etapa final tenemos el evaporador, que nos proporciona la superficie de calefacción necesaria para apoyar el líquido refrigerante dentro de la tubería. En este caso nosotros utilizamos un evaporador de expansión seca que contiene ventiladores que nos ayudan a forzar el intercambio de calor entre el ambiente y el evaporador. A la salida del evaporador, el fluido refrigerante saldrá como un gas a baja presión y a baja temperatura. Esta ha sido una breve explicación de la maqueta de nuestro ciclo de refrigeración. Buenas tardes, compañeros y ingeniera presente. Yo voy a hablar sobre ventajas y desventajas del ciclo de refrigeración. Una de las ventajas es el control de temperatura eficiente. Ese nos va a permitir mantener temperaturas específicas para procesos industriales, en específico habitables. La versatilidad. Se adapta a diferentes aplicaciones desde sistemas domésticos hasta sistemas industriales. La eficiencia energética. Los ciclos bien diseñados, como la comprobación de vapor, maximizan la eficiencia y minimiza consumos de energía. Bueno, también voy a hablar de las desventajas. Una desventaja es el ruido y la vibración. Algunos sistemas producen ruidos o vibraciones significativas, o sea, demasiado fuertes. El impacto ambiental.
Si no se usa refrigerantes ecológicos, el escape de gases puede construir y ayudar al calentamiento global y al daño de la capa de ozono. El mantenimiento complejo también requiere mantenimiento periódico para evitar fugas y garantizar la eficiencia del sistema. utilizando electricidad eléctrica para emitir la frecuencia de un ejercicio, de resolverlo, tocar un poco de los efectos de cada cosa. Tenemos un refrigerador que utiliza el botón 4A como nivel de trabajo y operación ideal de refrigeración o compresión de vapor de 0,14 modos actuales y 0,8 grados. Se flujo un ciclo de refrigeración de lo que es un 0,5 kilogramos por segundo que determina la tasa de eliminación de calor del espacio refrigerado, la entrada de potencia del emisor, la tasa de paso de calor-calentamiento, el coeficiente de desempeño alcohol del refrigerador. Bien, ponemos esto por acá arriba y vamos con los datos. Como primer dato tenemos la evacuación del refrigerante. Luego de eso tenemos la estación de operación, lo que sería un ratón. Y también el flujo masivo de refrigerante. Flujo masivo entiendo que ya tenemos todo eso.
tenemos por aquí. En resumen tenemos que la tasa de eliminación de calor es de 6,91 kilovatios, la entrada de potencia del condensador es de 9,02 kilovatios, la tasa de ejecución de calor es de 6,23 kilovatios, el corte es de 0,77. Bien, en todo lo que he analizado este ejercicio, actualmente comprendemos cómo los sistemas de refrigeración logran que el calor tenga un periodo de desde